trabajo muestra los resultados después de muchos años que he compilado muestras de estudio por microscopía óptica y electrónica de barrido. No se ha usado ni QuentScan ni MLA, solo la microscopía electrónica de barrido normal. De diferentes minerales de bismuto, básicamente sulfosales de bismuto, sulfuros de bismuto, así como, digamos, calcopiritas, bornitas que podrían tener contenidos de bismuto, básicamente. Que acá estarían incluidos los minerales de bismuto, contenidos de bismuto en la estructura de los minerales. Los minerales de bismuto, en particular, el presente trabajo busca ver los resultados por microscopía óptica. ¿Nada? Bueno, busca mostrar los resultados por microscopía óptica y electrónica de un grupo de muestras que han sido recopilados durante varios años. Minerales como portadores de bismuto, básicamente sulfosales de bismuto, sulfuros de bismuto, y minerales que puedan presentar en su estructura bismuto, como por ejemplo calcopirita, bornita, esfalerita, etc. Los minerales de bismuto inicialmente fueron identificados por microscopía óptica. Esto se refiere esencialmente a las sulfosales y a los sulfuros de bismuto, pues los minerales que tienen bismuto como calcopirita y bornita en microscopía óptica se ven igual, no hay una diferencia marcada, excepto en el caso de algunas bornitas con alto contenido de bismuto que pueden aparecer moteadas en las bornitas. Luego son analizados cuantitativamente por microscopía electrónica. Al hablar de cuantitativamente, se va a explicar después una foto. Se basa en que nosotros tenemos que definir si las sulfosales, en el caso del grupo sulfosales que hemos estudiado, si son de plomo bismuto, son de bismuto plomo, son de cobre bismuto o las que están en la estructura, ¿no? Y plotearlos en un diagrama ternario, cobre bismuto plomo, con la finalidad de definir la especie y las especies mineralógicas, y aparte por zonas ver si en una determinada zona predomina alguna sulfosal de bismuto característica. Bueno, estas son fotos por microscopía óptica, es un concentrado Raffler de cobre. Tenemos esto, acá se tiene la sulfosal de bismuto plomo, que son muy parecidas a la galena, ¿no? Y bueno, acá tenemos bornita y calcopirita, ¿no? Si se dan cuenta, por microscopía óptica, o sea, no se refleja nada, ¿no? Si tienen bismuto o no tienen bismuto. Acá tenemos bornitas acá, ¿no? Bueno, no sé si se dan cuenta acá, pero acá las bornitas tienen como unas inclusiones blanquitas. Esas inclusiones blanquitas generalmente son bornitas con mayor contenido de bismuto, y las más marrones son las que tienen menos contenido de bismuto. Acá hay un crecimiento simple de una sulfosal de plomo bismuto con calcopirita. Estas son fotos ya por microscopía electrónica. Bueno, lo que nosotros normalmente hacemos es primero vemos la muestra por microscopía óptica, bueno, lo que yo normalmente hago, ¿no? Y una vez que tengo una sulfosal de plomo bismuto, trato de marcarla para de ahí llevarlo a microscopía electrónica. Este es una foto de microscopía electrónica con su respectivo espectro, porque de nada nos serviría de que nosotros tomemos la foto y no tengamos el espectro, ¿no? El cuadradito de acá indica el área que se ha tomado el análisis EDAX, ¿no? Y en este cuadro de acá refleja todos los elementos que tiene esta área. Y bueno, este es el espectro, ¿no? Muy similar a el de difracción, ¿no?
¿no? Donde acá claramente se ve de que es una bornita que tiene plata y adicionalmente tiene bismuto aproximadamente 2.84, ¿no? Entonces es una bornita con bismuto. Es la misma zona, pero es la variabilidad de los contenidos, ¿no? Acá ya es un sulfuro secundario, probablemente si esto lo veíamos por microscopía óptica, acá lo tendremos que ver marrón y acá tendremos que verlo medio celeste, ¿no? Es la misma partícula anterior, en el cual, bueno, sigue teniendo la plata y el bismuto que se incrementa a 3.28, ¿no? Igual, bota todos los elementos, sin embargo, de acá se tiene que hacer, en base al contenido de cobre, en esta parte se tiene que hacer un recalculado para determinar si esto sigue siendo bornita o no es bornita, ¿no? Si se dan cuenta, el cambio de fases o la diferencia de fases es mínima acá en estos minerales metálicos, ¿no? Acá sí es una ganga, por eso es que hay un buen contraste. Bueno, acá tenemos igual que es esto una bornita. La bornita tiene más o menos 62% de cobre, acá tenemos 61%, esta tiene más bismuto, mucho más contenido de bismuto y plata. Acá ya se ha ponchado una sulfosal de cobre bismuto, ¿no? Si se dan cuenta es este puntito brillante en este lado, es una inclusión dentro, lo más probable es que sea dentro de la sulfosal, dentro del sulfuro secundario de cobre. Entonces tenemos esta sulfosal que es de cobre, bismuto, con contenidos de plata. Ahora, estas sulfosales por microscopía óptica, acá hay que tener en cuenta la escala. Miren, la escala es 50 micras, esta sulfosal no llega ni siquiera a 5 micras, ¿no? Lo más probable es que por microscopía óptica no la podamos observar. Este es el diagrama ternario, bueno, que usamos, plomo, cobre, bismuto, y lo que se hace más o menos en este diagrama ternario es, si por decir nosotros tenemos una sulfosal solo de plomo, bismuto y azufre, llevamos a un 100% el plomo bismuto y lo ploteamos. Este diagrama es muy interesante porque cuando se trabaja por fases, suelen las sulfosales de plomo bismuto o cobre bismuto o cobre plomo bismuto suelen juntarse en una determinada zona. Entonces, cuando uno encuentra una zona nueva, más o menos como que puede ya caracterizarlo, ¿no? Entonces, en el diagrama ternario se encontró una gran variedad de sulfosales de bismuto, ¿no? Clasificándolos inicialmente como minerales de bismuto, clasificándolos inicialmente como sulfosales de plomo bismuto, sulfuro de bismuto o sulfosales de cobre bismuto, por microscopía óptica. Observándose que las sulfosales de plomo bismuto presentan características muy similares a la galena. Existe una cierta variación por los cuales se empieza a discriminar o a agruparlas como unas sulfosales de plomo bismuto con respecto a la galena, por ejemplo, es la variación del pleocroísmo, anisotropía y la forma de las partículas. La forma de las partículas es muy importante porque cuando uno tiene una galena y la galena es molida, sus formas son generalmente muy rectas. En cambio, cuando uno tiene una sulfosal de plomo bismuto, bismuto plomo, sus bordes son redondeados. Otra de las cosas es la anisotropía y, bueno, el ligero pleocroísmo, ¿no? Presentan más anisotropía las sulfosales de plomo bismuto y un ligero pleocroísmo. Las sulfosales de cobre bismuto, quizás son un poquito que se diferencian más de la galena porque tienen una coloración ligeramente parda. Ahí o cremosa, ¿no? Ahí estaría, por ejemplo, la alquinita, la wittichenita, etc., ¿no? Los minerales analizados que pueden presentar contenidos de bismuto en su estructura, esto ya nosotros no lo podemos plotear acá. A lo más ploteamos la galena, porque hemos tenido galenas hasta con un 10% de bismuto,
acá. Pero en el caso de la calcopirita y bornita, generalmente no, porque sus contenidos son muy variables y muy pequeños. Generalmente siempre están acá nada más. Entonces, los minerales que pueden tener bismuto en su estructura, tenemos en la galena, que llega hasta un 10% de bismuto, bornita, en algunos casos, como en el caso de la bornita moteada, llega también hasta un 10%, calcopirita hasta un 3%, pirita menor a 2, esfalerita menor a 2. Todos estos minerales en microscopía óptica se ven normales, o sea, no es que una galena con bismuto tenga una característica y una galena sin bismuto tenga otra, no, se ve igualitita. Entonces, por microscopía óptica, nosotros no llegamos a discriminar las con bismuto y las sin bismuto, y recién cuando entramos en el campo de microscopía electrónica a pinchar partícula por partícula, determinamos si la galena o estos minerales presentan o no contenido de bismuto. Es importante considerar en la determinación de los minerales de bismuto las zonas mineralizadas, ¿no? La influencia de la mineralización es muy importante. Por ejemplo, en zonas mineralizadas de zinc plomo o cobre zinc, las sulfosales y sulfuros de plomo bismuto son muy características de estas zonas. Sin embargo, las sulfosales de cobre bismuto que pueden o no tener plomo están asociadas más a mineralización de cobre, como bornita, sulfuros secundarios, etc. En el caso de la textura juega un rol muy importante en la separación de bismuto y en la consecuente obtención de concentrados limpios, ¿no? Texturas simples, por ejemplo, las que hemos visto acá. Esta texturas simples, si esta partícula fuera un poco más grande, porque a este tamaño no se va a liberar, si fuera, no sé, pues de 100 micras, esta vendría a ser una textura simple, ¿no? Texturas simples son muy fáciles de romper, ¿no? Entonces podríamos tener concentrados limpios. Sin embargo, si nosotros tenemos unas texturas complejas, como por ejemplo el caso que vimos de la inclusión, esta inclusión acá en la bornita o los sulfuros secundarios de cobre, que son muy chiquititas, van a ser imposible sacarlas. Y estas texturas y estos son los que van a dar los contenidos altos de bismuto en un concentrado de cobre, que puede tener muy buena ley, porque esta bornita y este sulfuro secundario de cobre tienen contenidos de cobre mucho más que una calcopirita, ¿no? Sin embargo, puede ser penalizado por estos contenidos de bismuto que puedan generar. Bueno, acá ya se habló de las inclusiones finas, ¿no? De sulfosales de bismuto que nos permiten tener concentrados de cobre con altos contenidos de bismuto por la escasa separación. Es muy importante ver en el microscopio óptico las texturas, ¿no? Si la sulfosal de plomo bismuto está muy amarrada, entonces va a ser muy difícil liberarla. Sin embargo, si está en crecimientos simples, la liberación puede ser mejor. Bueno, acá tenemos fotos por microscopía óptica. Acá tenemos a una bismutinita, por ejemplo, muy marcada, pero sin embargo el tamaño es bien chiquito, ¿no? La partícula no llega ni a 30 micras. Bueno, y esto fácilmente se desplaza de un concentrado a otro y lo puede contaminar, pese a que esta bismutinita está libre. Este era lo que hablamos de una textura compleja, ¿no? Parecen cebras acá dentro de la bornita. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos la bornita, acá tenemos un poquito de sulfuro secundario, y acá tenemos estas inclusiones de widichenita que están en bornita. Esto es muy difícil separar, muy aparte de la escala, ¿no? La escala acá es casi 50 micras, esta inclusión no llega ni a 20. Pero aparte de que esta inclusión está alargada, ¿no? Que es muy difícil de sacarla.
Bueno, esto ya hemos hablado. Bueno, la metodología ya les había explicado más o menos cómo era, ¿no? Primero hacíamos lo que es el análisis por microscopía óptica, ¿no? En microscopía óptica separamos el área a determinar. Una vez que separamos el área a determinar por microscopía óptica, nos vamos a microscopía electrónica y determinamos los elementos que hay en cada partícula. Se hace un recalculado para ver aproximadamente la especie o especies que pueden estar formando, ¿no? Y estos porcentajes, una vez que ya tenemos todos los minerales, o la mayoría de minerales ploteados, lo vamos a, digamos, a plotear en el diagrama ternario cobre, plomo, bismuto, para determinar qué especie mineralógica para determinar dónde estamos, ¿no? A veces sale en la base del triángulo, otras veces sale en esta parte de acá, otras veces sale en el centro. Yo no he tenido experiencia en este lado del triángulo, pero en esta parte de acá sí, más asociado a minerales de calcopirita, ¿no? Que se ha encontrado cosalita, bismutinita, en zonas, por ejemplo, con alto contenido de galena, esfalerita. Generalmente las sulfosales están solo por acá, en la zona de la galena, ¿no? En zonas de bornita y sulfuros secundarios de cobre, generalmente salen ploteadas en este lado de acá, ¿no? Que son las sulfosales de tipo multigenita, intetita y todo lo demás. Ahora, hay zonas en las cuales hay una transición entre la calcopirita y la bornita, y en esa zona generalmente salen las sulfosales por acá, ¿no? Que son, digamos, unas sulfosales que tienen tanto plomo, bismuto como algo de cobre. Ahora, en el caso de la sulfosal no sale como está acá tan bonito, ¿no? Que sale multigenita, intetita, galena, larita. No, generalmente sale, por decir, ¿no? Este amarillito es, este que es lilianita con la bauxita. Puede salir una sulfosal acá, en medio de estas dos. Entonces, nosotros no le damos el nombre ni lilianita ni bauxita, sino como una serie lilianita, bauxita, pero ya sabemos que está en este lado de acá, ¿no? Si por decir sale acá, igual, ¿no? Entre esta y esta le damos el nombre de los dos minerales más cercanos, como que si fuera un intervalo. Porque el problema de darle el nombre, exactamente un nombre, no sé, para mí, si es que ya está para este lado también, yo creo que deberíamos incluirlo los dos, para saber en qué rango estamos. Muy aparte que a nosotros como geólogos sí somos medios obsesivos por el nombre, pero a los metalurgistas realmente no les interesa. Simplemente les interesa saber si la sulfosal es de plomo bismuto, si es de bismuto plomo, o si es una sulfosal de cobre bismuto o cobre bismuto plomo. Realmente es así, ¿no? Al metalurgista no le interesa que tú le digas el nombre. Bueno, para hasta una forma mejor, ¿no? Porque nosotros podemos darnos un rango y podemos llamarlo como nosotros queramos realmente. Bueno, para mí. Bueno, esa es más o menos la metodología, ¿no? Bueno, ya esto lo pasamos. Otra de las cosas, como se les explicó hace un rato, es que debemos considerar esta parte de acá, que es muy importante, porque muchas veces los concentrados de cobre, en particular los de cobre con los que yo he trabajado, salen con alto contenido de bismuto. Entonces uno hace la sección, va a ver por microscopía óptica y no encuentra absolutamente nada. Entonces ahí es donde empezamos a ponchar la mayoría de calcopiritas. Acá, ¿no? Bueno, acá cuando tenemos un concentrado, si obviamos estas bornitas de acá, vamos a suponer que tenemos todos estos concentrados de cobre con calcopirita, y en el concentrado nos dan altos contenidos de bismuto, como por ejemplo mayor a 2000 ppm. Entonces, ¿de dónde sale el bismuto, no? Entonces lo que nosotros hacemos es empezar a ponchar las calcopiritas,
Y en las calcopiritas nos salen con contenidos de bismuto, ¿no? Esos contenidos de bismuto nosotros nunca lo vamos a ver por óptica. Entonces, de ahí hacemos el recalculado y tratamos de justificar el bismuto en los concentrados. Igual pasa en el caso de la bornita, ¿no? Si tenemos un concentrado de bornita con alto contenido de bismuto y no se ven estas inclusiones, incluso a veces se ven las inclusiones pero no justifica el contenido de bismuto. A veces hemos llegado a concentrados de cobre con 4.000, 5.000 contenido ppm de bismuto. Entonces, igual, ¿no? Aparte de ponchar la sulfosal de bismuto, siempre por precaución ponchamos siempre la bornita en sí, ¿no? Y tener en consideración, si nosotros vemos dentro de la bornita, a veces por óptica sí se ve que hay dos fases, una fase más clara, una fase más oscura. Siempre por precaución hay que marcar la zona o marcar la bornita, llevarla a la microscopía electrónica y ver cuánto tiene de variabilidad esta bornita, la parte clara y la parte oscura. Porque con eso uno discrimina mucho lo que es el bismuto. Acá, por ejemplo, tenemos un mineral de cabeza, ¿no? Este es un mineral de cabeza con alto contenido de bismuto, tiene 271 contenido de bismuto. Y bueno, acá tenemos la calcopirita y tenemos la sulfosal de plomo bismuto, ¿no? Que acá está como una inclusión. Bueno, esta es una inclusión más o menos, bueno, no tan grande, pero probablemente como que sí se podría liberar más, ¿no? Acá, por eso es que le pongo serie bursaíta, yo nunca pongo bursaíta. O sea, serie bursaíta quiere decir que está muy pegadita a la bursaíta, pero no, si nosotros vamos a un libro y vemos la bursaíta, no va a ser exactamente como esta. Que tiene alguna variabilidad. Entonces, esta, ¿qué tamaño tiene? También es chiquita, ¿no? En este de acá no se ha ponchado. Está calcopirita, ¿no? Porque es la anterior. Ya, miren, esta es la calcopirita, o esta calcopirita salió limpia, esa que tenemos acá la bursaíta, ¿no? Bueno, de ahí se ploteó y sale más o menos acá, ¿no? Esta es una muestra de cabeza 2, también tenemos contenido de bismuto altísimo, 350 ppm, es bastante, ¿no? Bueno, acá se ve la bornita, que está ligeramente pasando sulfuro secundario, tenemos las inclusiones muy pequeñitas del sulfosal de cobre bismuto, y que está todo dentro de cavidades de gama. Entonces, acá igual, serie wittigenita y imprentita, no llega a ser ni una wittigenita ni una imprentita, está prácticamente en el centro, ¿no? Es esta inclusión de acá. Y esta parte de acá, que es una bornita, ¿no? Pero con 6% de bismuto, casi 7. Automáticamente acá el cobre baja a un 55%, acuérdense que la bornita tiene aproximadamente 62% de cobre y baja automáticamente acá. Y bueno, acá sí se ve más o menos el cambio de fase, ¿no? Acá se ve claramente dos fases de toda esta bornita, una bornita más oscura y acá una bornita más clara, igual acá, ¿no? A veces, como les explicaba, por óptica, a veces se ve, a veces no se ve, pero en electrónica sí se ve. Esta, sin embargo, es una bornita limpia, ¿no? 62% de cobre, 12% de fierro, no tiene bismuto. Igual acá, cuando se plotea, solo se plotea el cobre y el bismuto, se hace un recalculado para el ploteo y cae acá, ¿no? Más pegada a la multigenita. Este es un concentrado de cobre, tiene 4.600 de bismuto, sin embargo casi todo es calcopirita, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este 4.600 de bismuto?
no se veía casi nada, se veía algo de galena acá, sin embargo se ve un concentrado relativamente limpio, bueno, con algo de esfalerita y borronita, y acá una sulfosal de bismuto plomo. Acá por óptica la ventaja es que nosotros podemos cuantificarlo esto, ¿no? Y en base a la cuantificación nosotros más o menos podemos decir si este resultado de acá es por la sulfosal de plomo bismuto. Sin embargo, si ese resultado no justifica la cantidad de sulfosales, esto, bueno, pues tenemos que ponchar la calopirita, ¿no? Este es el mismo concentrado, ¿no? Igual, prácticamente es calcopirita, acá se ve galena. Y acá tenemos, bueno, se me han metido 20.000 elementos, pero básicamente es una galena con 2.20 de bismuto, que es esta galena de acá. Y esta ya no es galena. Esta de acá es una sulfosal de bismuto plomo, ¿no? Acá es el bismuto plomo. Y igual que la galena, tendremos que plotearlo en el diagrama ternario. La galena sale más o menos acá, que no llega al puntito de acá, porque obviamente tiene algo de bismuto, y el otro mineral está abajo, ¿no? Por el lado de una galena bismutinita. Este es un concentrado final de plomo. En este caso sí sale mucho bismuto, porque acá se concentra tanto la galena como las sulfosales de plomo bismuto, ¿no? Entonces, acá es bien difícil identificar. Imagínense, acá el tamaño para empezar el tamaño es muy pequeño, y es difícil cuantificar la sulfosal de plomo bismuto, aparte que generalmente la galena podría tener bismuto. Entonces, ahí lo que hacemos es por áreas, ¿no? Empezamos a mochar partícula por partícula y ver qué porcentaje es galena, qué porcentaje son sulfosales de plomo bismuto, o bismuto plomo si es que hay, o cobre plomo bismuto, y hacer un promedio. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, una sulfosal básicamente de plomo bismuto con algo de plata, ¿no? Que es esta partícula chiquitita de acá. Y bueno, esta prácticamente es una galena. Es una galena con un 3% de bismuto. Esta es otra galena que no tiene bismuto y tiene un poquitín de plata. Acá están ploteados los puntos de la galena y de la sulfosal de plomo. Este es otro concentrado, pero este es increíble. Tiene 120.000 ppm de bismuto, ¿no? Las partículas también son chiquititas, un poco complicado, ¿no? Igual lo pasamos por MEP, siempre primero dando una visión por óptica, ¿no? Viendo un aproximado de galena y un aproximado de lo que no es galena, o lo que puede ser sulfosal de plomo bismuto, bismuto plomo. Entonces acá igual, ¿no? Tenemos, bueno, esta es una sulfosal de plomo bismuto con contenidos de plata. Igual esta, ¿no? Pero la variación de los contenidos de plomo y bismuto, hay que verlos, ¿no? Porque acá hay que cuantificar al final. Este es prácticamente una galena, pero con 6.50 de bismuto. Este es una sulfosal ya no de plomo bismuto, sino de bismuto plomo. Igual, ¿no? La galena y las otras sulfosales ubicadas en el diagrama ternario. Acá tenemos la calcopirita, distribución de calcopirita. Esta es la misma foto, acá no se ve nada,
la foto por óptica, no se ve nada acá, y la foto por electrónica acá está. La sulfosal de cobre bismuto. Ahora, acá hay que hacer un recalculado, ¿no? O sea, a veces cuando la partícula es muy chiquitita, uno pica acá no le hemos podido dar un areal, sino un puntual, y bota todos estos elementos de acá, pero hay extremada cantidad de cobre y extremada cantidad de fierro. Entonces, lo que acá se hace es, aparte de picar el punto, picamos el entorno y de ahí empezamos a quitar lo que es cobre y fierro para que solo nos quede el cobre y el bismuto correspondiente a esta sulfosal. Realmente esto es un trabajo un poco laborioso, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que realmente ver cuál es más o menos la sulfosal, mucho más esta, porque esta es una calcopirita. Cuando es una bornita sabemos que es cobre bismuto generalmente, pero acá podría haber fácilmente una sulfosal con plomo, pero acá como no ha salido ningún pico de plomo, entonces se tiene que hacer el recalculado. Porque sin este recalculado no podemos entrar al diagrama ternario. Esto tiene demasiado cobre, se iría para el pico del cobre básicamente. Y nos daría una falsa percepción de una sulfosal que es rica en cobre, ¿no? Bueno, esta es la matriz, ¿no? Por eso es que yo les decía que siempre hay que picar el entorno, ¿no? Y en base a esto recalculamos la sulfosal anterior. Y una vez que hacemos esto, lo ubicamos acá y, bueno, esta está un poquito elevada acá, puede ser básicamente por los contenidos de cobre. Esto es lo que no debemos hacer, ¿no? Siempre tenemos que recalcular. Bueno, este es un concentrado de zinc, ¿no? Con partículas libres y mixtas de calcopirita con contenido de bismuto. También este concentrado salió con alto contenido de bismuto, no tengo el dato ahorita del bismuto de este concentrado, pero teníamos que buscar la explicación, ¿no? ¿Por qué está saliendo tanto bismuto? Entonces es la foto más o menos, y acá tenemos por ejemplo una calcopirita con 1% de bismuto, ¿no? Que es esta parte de aquí. Tenemos otra calcopirita ya con 2.20% de bismuto. Entonces, básicamente el trabajo es ese, ¿no? Primero observar por óptica, primero ver las leyes, ¿no? Si el contenido de bismuto es elevado, se tiene que ver cuál es el mineral portador. No necesariamente el mineral portador, como lo explica este trabajo, va a ser una sulfosal de plomo bismuto o una bismutinita o un bismuto nativo. El portador puede ser realmente cualquier mineral. Lo ideal es que cuando uno va a trabajar con microscopía electrónica de barrido, no se centre en los minerales brillantes, que son generalmente las sulfosales de plomo bismuto o la galena o las sulfosales de cobre bismuto. Hay que picar todo y tener una idea de qué es lo que le está dando ese bismuto al concentrado, ¿no? En el caso de que el bismuto se encuentre en la calcopirita o en la bornita como estructura, bueno, es la justificación de que no se puede separar, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos dicen bueno, el concentrado de cobre tiene alto bismuto, pero tienes que separarlo. ¿Pero cómo lo vas a separar? No se puede separar. Y si en óptica se ve pues que el mineral sí se puede separar, o si es una sulfosal, bueno, se indica, ¿no? Pero cuando no se puede, cuando está en estructura, realmente no se puede separar. Simplemente es que no se puede separar y hay que retirar. Bueno, esto es todo. ¿No sé, alguna pregunta? Sí. Sí, me imagino que las muestras son de antamina. ¿Sí? Sí. Ya. El bismuto está indistintamente distribuido en todas las porciones del yacimiento o ya lo tienen
zonificado, ¿no? Es decir, estas son áreas ricas en bismuto, estas no, de aquí voy a obtener un concentrado limpio, de acá un concentrado que se va a castigar. ¿Es así como ayuda, digamos, el trabajo de ustedes? Inicialmente sí teníamos digamos que estaba zonificado, pero ahora que hemos entrado a otras zonas, o sea, indistintamente podemos encontrar en cualquier zona bismuto. No, cuando hemos estado en el intrusivo central, ahí sí. O sea, teníamos que el intrusivo central no tenía bismuto, la zona de bornita sí, la zona de calcopirita con espalerita algo, pero ahora no, ahora está indistinto. Y es porque aparentemente no tenemos un intrusivo grande, ¿no? Tenemos solo deditos intrusivos que están formando, digamos, el scar, pero se mezclan las zonas, ¿no? Se mezclan las zonas de endo con las zonas de exo, entonces fácil que podemos tener un M1 o un mineral de calcopirita que inicialmente por sus características no debería tener bismuto, pero tiene bismuto, ¿no? Entonces ahora no, porque estamos en los alrededores, ya no estamos con un intrusivo grande. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Qué significa así el castigo, ¿no? O sea, el concentrado? ¿A partir de qué porcentaje de bismuto en el concentrado, o yendo más atrás, qué contenido de bismuto en ppm en unidad de cabeza podría darte un concentrado penalizable y cuánto es esto? El dólar, de dinero no sé, pero que tengas una cabeza alta no significa que te dé un concentrado sucio. Va a depender mucho si es que está como una sulfosal o está en la estructura. Yo calculo que aproximadamente si el cobre está mayor a 2000 ppm, o sea, la gente se da. Pero, ¿dónde está y dónde está? Que hay que hacer la briqueta, que hay que ver si se puede separar, no se puede separar, una cosa así. Una cabeza grande no. A veces hemos tenido una cabeza muy alta con bismuto y se ha separado muy bien. Como que a veces hemos tenido una cabeza chiquita y no ha separado nada, ya concentrado más bien. Entonces, cuando no se para es cuando hemos empezado a hacer estudios, ¿no? Tengo una pregunta más, pero no sé si alguien del público quiere hacer otra antes de formularla. Bueno, en todos los gráficos mostraste la ley de cabeza, ¿no? De mineral, y noté que la ley de cabeza en arsénico también era alta, ¿no? Y coincidentemente en ambas era 335 ppm de arsénico, y en una 271 y el otro 350 de bismuto. ¿Ese arsénico, ese contenido arsénico, no le representa un problema? Sí, también. ¿Ya? Sí, generalmente cuando nosotros tenemos arsénico, bueno, nosotros solo tenemos como cobre gris nada más, ¿no? Pero creo que el problema del arsénico tampoco no tenemos solución, ¿no? O sea, sale el concentrado de cobre con cobre gris, no logramos separar, o sea, tenemos un contenido de arsénico alto, ¿no? Pero no necesariamente las zonas con alto arsénico son las de alto bismuto. O sea, hay zonas de alto arsénico y alto bismuto, pero ahí también solo tenemos zonas que son de alto bismuto y pueden no tener nada de arsénico. O sea, no es que el arsénico esté amarrado con el bismuto, no es una condición. Son, digamos que dos entes diferentes. Una pregunta. ¿Ustedes estudian muestras tamizadas o solamente una muestra global? No, las dos. A veces cuando tenemos el mineral, generalmente lo que ellos hacen es un análisis granuloquímico, ¿no? Que las tamizan las muestras y de ahí empezamos a separar cuáles son las que tienen más bismuto. Ahí es cuando, por ejemplo, cuando tenemos una muestra, un concentrado de cobre con alto bismuto, entonces lo pasamos por tamices para ver dónde se concentra el bismuto. Entonces, de esas muestras son las que nosotros hacemos el MEP. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, teníamos altas cabezas y se separaba bien,
generalmente las sulfosales de bismuto estaban en las mallas bien finitas, entonces por eso es que separaban, ¿no? Pero en el caso de que las sulfosales, el bismuto, se concentraba en el concentrado de cobre, teníamos altas leyes, en todas salía igual. Entonces eso era ilógico porque no había ninguna separación, ¿no? Cuando nosotros ya estábamos mentalizados de que el bismuto estaba en las mallas finitas. Pero cuando empezó este problema no. Entonces el bismuto salía en cualquier malla, estaba, bueno, casi por ahí estaba, ¿no? en porcentaje. No había selectividad, digamos así, en cuestión al tamaño. Y en el público tenemos una pregunta.